Para mí es un placer ver una sala de ámbito cultural tan llena como la que veo hoy, y esto es gracias a Clave. Tenemos a Francisco Ponce, él es el coordinador y responsable de esta actividad. A su lado está Elena Torres, es la vicepresidenta. A su lado está Elia San Eleuterio, bienvenida y gracias. Y Amparo Andrés, también bienvenida y gracias. Que bueno, me encantaría ver esta sala todos los días así de llena, ¿sabes? Y nada, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Me ha llevado mucha alegría porque, curiosamente, lo iremos viendo luego, hay personas de edad avanzada que han sido finalistas, y luego estamos otro grupo de jóvenes que hay desde los 16 a los 18 años, estamos ahí, otro grupo. Quiero decir con esto que hay una diversidad de edades. Los microrrelatos, que parece que durante un tiempo fueron como un arte menor, yo quiero defenderlo, porque ¿qué son los microrrelatos? El microrrelato no es una frase ingeniosa, a pesar de que Monterroso, con aquello de que el dinosaurio lo tenía ya a su lado, pues con eso hizo ya un microrrelato famoso. Pero algunas de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna son verdaderos cuentos, apenas unas líneas, y también Rubén Darío, Vicente Huidró publicaron cuentos, Julio Torres, y saltamos del océano, Julio Torri, argentino, Leopoldo Lugones. Vamos, yo me permito añadir, y esto lo tengo en uno de los libros míos de microrrelatos, que no diré el nombre porque estamos aquí, pero vamos, si alguien tiene hambre, los huevos fritos es lo mejor que hay. Yo me permito añadir, si no existieran los microrrelatos, deberíamos inventarlos, pues la sustancia que contienen es fascinante, etérea, apuñalante, mordisqueante y alucinante, como poco. Escribir microrrelatos es todo un arte. Creo que escribir un microrrelato y hacerlo fluido y quitar adjetivos o reiteraciones que a veces se hace cuando uno tiene mucho texto que por delante que escribir, es lo que enriquece el microrrelato. Y ya como lo importante aquí son ustedes, sois vosotros, son los finalistas, pues vamos a empezar con el turno de que cada finalista va a leer, o nosotros decimos defender, pero a leer su microrrelato, y al final nosotros daremos, nadie lo sabe de los que hay aquí, que los 3 premios me los llevo yo. Quiero decir que nadie sabe de los que hay aquí quiénes son los que van a obtener las medallas de oro, plata y bronce. Muchas gracias por haber venido, y vamos a dar paso a Elia San Eleuterio. Rafael Sastre Carpena. Mi relato se titula Despedida. Papá, necesito contártelo. Es la última oportunidad que tengo para confesar que no me alisté por compartir ese ridículo y enfermizo patriotismo tuyo. Me alisté por ti, papá, para que te sintieras orgulloso de este mierdecilla, como te gustaba llamarme, para que en la iglesia exhibieras tu pecho henchido cada vez que el párroco me nombrase en sus plegarias, para que los Warren y los Forsyth no siguieran perdiendo el respeto. Y cuando se celebre mi funeral y un chupatintas del Pentágono os entregue una condecoración calificándome de valiente o incluso de héroe, intenta disimular, papá, ya que estoy literalmente cagado de miedo, así, con mayúsculas. Dentro de unos minutos nos envían a una de esas misiones de las que nadie regresa vivo, porque los guerrilleros del Vietcong saben aguardar pacientes en la profundidad de la selva para hacernos papilla en cuanto asomamos las narices. Jamás debimos intervenir en esta maldita guerra, papá. Sé que antes o después tú también acabarás convencido de ello. Dile a la mamá que la quiero y que la criatura que Sally Olsen lleva en su vientre es nieto vuestro. Dadle un beso cuando nazca. Hasta siempre, Norman.
Manuel Pérez Recio. Buenas tardes. El micro se titula La Rada. Anocheció de forma prematura. Las nubes adoquinaron el cielo y una densa cortina de agua ocultó las dunas blancas. Remaba con empeño y precisión, pero la tormenta avanzaba a pasos agigantados. Los embates de las olas eran cada vez más rápidos, más violentos. De pronto, las aguas se abrieron ante mí mostrando un abismo. Atrapé el timón, contuve el aliento y regresé al invierno para no arder en el fuego que emanaba del interior. Apenas me separaban 20 metros de la orilla, un suspiro. Solo un poco más, me dije, luchando contra los elementos. Y entonces mi barca recibió el embate de una gigantesca ola. Tragué saliva, hundí con todas mis fuerzas la pala en el agua. La ola me arrastró hacia la rada. Sentí que volaba sin alas. Y encallé en tu lecho de piel. La ola se derramó exhausta en la arena de tus sábanas, salpicando la grama entre susurros robados al viento y brumosa espuma blanca. Al contemplar de nuevo las dunas de tu cuerpo, sentir la cadencia acelerada de tu respiración y buscando mis labios tu brillante mirada, un fugaz escalofrío recorrió mi espina dorsal. En ese momento supe que jamás abandonaría tu rada. Elga Reategui Zumaitea. Hola, buenas tardes. Mi relato se titula El sueño. Pagaría por estar despierta, sin la necesidad fisiológica de dormir. Y todo porque sueño. No me gusta soñar. Casi siempre estos sueños son tan reales que amanezco alterada. Envidio a Juan porque me dice que solo duerme. Yo, sin embargo, me traslado de uno a otro como si viviera muchas vidas paralelas. Aunque esto no es del todo cierto. No son distintos, son los mismos, pero viviendo circunstancias diferentes. La cosa se pone peor cuando sueño la realidad y no hay diferencia entre una y otra. Entonces me quedo sentada en la cama intentando aclararme. Hoy creo que no me he despertado, o tal vez no me he dormido. He visto a Juan en todas partes. Dice que duerme, pero no es cierto. Lo he atrapado en un sueño. Francisco José Pascual Sánchez. Buenas tardes. El general. Desde su puesto de observación, situado en un promontorio, abarcaba todo el campo de batalla. La situación se hacía insostenible. El enemigo, después de romper las líneas defensivas, avanzaba sin que ningún obstáculo se interpusiera en su camino. Tenían que entrar en acción las tropas de reserva en el caso de que no hubieran sido también aniquiladas. Llamó a sus oficiales, pero nadie respondió a sus requerimientos. Sin duda también habían caído o habían sido hechos prisioneros. Estaba solo ante todo un ejército. Detectada su posición, avanzaban hacia él, pero no iba a rendirse. Si tenía que caer, lo haría con honor, con la cabeza bien alta, presentando batalla hasta el último instante. Retrocedió unos pasos, blandiendo su sable. Ya veía de cerca los uniformes de los soldados del ejército adversario, pero resistiría como un valiente, no lo cogerían con vida. De repente un oficial se le acercó y le dijo: «Vamos, general, deje ya ese cuchillito de plástico y bájese de la mesa, le toca su sesión de electroshock». Ana Fernández de Córdoba. Buenas tardes. El título de mi relato es Misterio en el hogar. Cristina y Luis tenían una hija.
la familia conservaba las tradiciones valencianas. Cuando era 9 de octubre, Luis decía: es Sant Donís, y desde hace siglos en Valencia es el Día de los Enamorados. Obsequiaba a Cristina la mocaora con los típicos y pequeños dulces de mazapán. Cristina y la niña disfrutaban comiéndolos. Él solo cogía una manzanita. Luis enfermó gravemente y falleció, produciendo gran dolor a la familia. Cuando llegó el 9 de octubre, Cristina, como recuerdo al amor de su marido, compró la mocaora. Entre los frutos había una manzanita que desapareció misteriosamente. Al año siguiente sucedió lo mismo con la manzanita. Desapareció sin saber cómo. En el tercer año de la muerte de Luis, cuando Cristina compra la mocaora, extrae la manzanita, la coloca en un sitio visible. Bueno, Luis, dice cariñosa, veremos qué sucede con tu manzanita. Al día siguiente, Cristina madruga, está nerviosa, su hija aún duerme, y va a comprobar que el pequeño fruto está donde ella lo puso, y ve que ha desaparecido como en años anteriores. La mujer suspira, llorando dice: ay, Luis, sabía que seguíamos siendo 3 en casa. Isabel Providencia Carneros Bautista. Buenas tardes. Mi relato se titula Otros tiempos. La anciana vuelve sus ojos hacia el fuego de una chimenea cuyas ascuas caldean la pequeña habitación, y con la mirada aún puesta en las llamas, teje un silencio que contrarresta el ruido monótono que hacen los bolillos al chocar entre sí y contra la almohadilla, de la que van naciendo infinitas tiras de encaje blanco. De vez en cuando pone una agujilla para afianzar la labor. El mismo silencio y las mismas puntadas que ya vivieran todas y cada una de las mujeres que le han precedido en la familia. Abuela, me marcho. No me esperes levantada. No vuelvas tarde, hija. Sabes que sufro mucho cuando sales de noche. No empieces otra vez con eso, abuela. No me va a pasar nada. No puedo evitarlo. Tengo miedo por ti. Recibe un beso en su frente ya arrugada y enseguida escucha el bronco sonido de la puerta al cerrarse. Una lágrima recorre su mejilla. En realidad no es miedo, y ella lo sabe. Es pena lo que siente. Pena por una vida perdida sin apenas haberla podido vivir. Su vida. Y retomando el silencio, vuelve sus ojos hacia el fuego y sus dedos a los bolillos. Concha Gausí Caballero. Hola, buenas tardes. Yo tengo que dar las gracias a Clave porque es el segundo año que quedo finalista, aunque realmente solamente lo he presentado esos 2 años, y me siento muy honrada. El microrrelato se llama Un día particular. Hacía un mes escaso que me habían cambiado al turno de noche en el trabajo, así que difícilmente coincidíamos los dos en casa. Miré el reloj. Eran las 10. Mi mujer todavía no había regresado y yo no sabía muy bien cómo le iba a explicar lo ocurrido. ¿Quién podía prever que aquella extraña mujer
que llamó a la puerta tratando de venderme la obra completa de Miguel Hernández, acabaría metida en mi cama. Su cuerpo ensangrentado fue la consecuencia de su amenaza de extorsión. Se me hacía tarde y no podía esperar más su regreso. Así que fui al baño y con mis dedos impregnados todavía con la viscosidad roja, escribí en el espejo: cariño, mañana te lo cuento, seguro que lo entendería. Josep Miquel Lerma Marín. El título de mi microtrabajo es El Olmo. Dormía profundamente desnudo de frío con su tronco en pie. El despertador lo llevaba dentro de sí y, cuando muy puntual sonaba, al momento despertaba. Se desperezaba lentamente y, aunque al principio le costaba, pronto empezaba a cubrirse su desnudez. En la plaza era el centro de todas las miradas, pero eso a él no le importaba, y Raulo se vestía porque ya llegaba con vigor un esplendoroso sol y había de lucir su renovada copa verde. En el pueblo todos gozaban verlo despertar, pues era la señal esperada, inequívoca, de que el frío invierno, el de los grises días, empezaba a claudicar ante los cada vez más cálidos rayos de la fogosa estrella. Y eso, indudablemente, era augurio gozoso de vida y de fertilidad. Tiempos llegarían para despojarse de sus hojas cuando, teñidas de amarillo áureo, se cayeran a jirones. Ya entonces volvería el letargo invernal. Siempre, siempre había sido así. ¿Y ahora? ¿Ahora no? Esta primavera no. Malos augurios, es esto, decían los lugareños. Aquel centenario olmo, tan ufano, tan lozano, no pudo con el microbiano hongo que las entrañas, desde las raíces a las hojas le corroía, y seco, apagado sin alma, nunca más despertó. Vanessa Pujalte Castelló. Buenas tardes. Mi relato se titula Mi invierno. La vida, como la naturaleza, se encuentra dividida en sus etapas y estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Sin duda me encuentro en el invierno, días más cortos, noches más largas y el silencio en su máximo esplendor, roto por el sonido del televisor. Siento frío en mi espalda, compañero inseparable que apaciguo con una manta, aunque un abrazo provocaría el mismo efecto. Pienso en mi familia y en los amigos que perdí en alguna estación, marcando mi esencia de por vida. Mi mayor ilusión, pasar más tiempo con mi hijo, pero él, al igual que yo en su día, está tan embrujado con su primavera que no es consciente de mi ocaso. Recuerdo mi juventud sumida en lo material, siempre buscando la buena apariencia y trabajando por encima de todo, diciéndome a mí misma: tengo tiempo. Me pregunto en qué momento dejé de entender el verdadero sentido de la vida. El reloj del tiempo marcha a un ritmo imparable, pero mi hijo todavía no ha vuelto del trabajo. Ay, si la vejez pudiera y la juventud entendiera. Abuela, ¿podría callarse? Que no me deja escuchar la tele. José Sánchez Ciscar. Buenas tardes. Esperanza. Estamos en el Estadio Olímpico, final femenina de 1500 metros. Hemos venido para animar a nuestra vecina. Se llama Esperanza Engone, tiene 19 años. Sus padres fueron de los pocos ocupantes de la patera que llegaron a nuestra playa, mucho más al norte que ninguna.
Tirándose al agua lograron esconderse de los guardias. Después tomaron un camino que les llevó a un motor abandonado en medio de la huerta. Allí los encontraron el tío Vicent y su hijo Chimo, hambrientos, tiritando de frío. Su madre ya estaba embarazada. También la tía Carmen los recibió con los brazos abiertos. Trabajando en el campo consiguieron los papeles. En el viejo motor nació Esperanza, una niña negra como el carbón. Estaban a 3 kilómetros del pueblo y de la escuela. Todos los días iba y volvía corriendo. Los labradores la saludaban. «Adeu, Carbonilla». El pistoletazo de salida nos vuelve a la carrera. Va siempre en el grupo de cabeza. En la última vuelta, un sprint final y llega a la meta con ventaja. ¡Campeona! Suena el himno, izan las banderas. Las lágrimas no le dejan ver la pancarta que exhibimos, orgullosos ante el mundo. Valencia amb esperanza. Continúa mi compañera Amparo con el... Eloísa. Eloísa es una elefanta en cuyos ojos se acumulan pistas de polvo. Su piel quema de cicatrices que la volvieron dócil un día. Viaja en una jaula, de espaldas a todo. Sabe ponerse a 2 patas y pedir clemencia. Sabe tender la trompa para que él escale hasta su nuca. Sabe rozarle las patas sin aplastarle. Algunas veces en sueños recuerda una calidez sin nombre. Entonces se despierta aterrada. Eloísa no sabe lo que es morir, por lo que su condena es doble. Un día, un anciano la soñó y ya no pudo olvidarla. La tomó para sí como a una esposa y la llevó a una tierra verde y remota, lejos del martirio. Todos los días la convencía de pasear un poco más, pero nunca la aturdía. Sabía dejarla sola en su refugio, con la paciencia de quien sí sabe lo que es morir. Sus hijos le han convencido de que en el zoo Eloísa estará mejor. Conocerá a otros elefantes y no estará más sola. Pero el anciano no sabe si serán crueles con ella. A veces les pide a sus hijos que empujen la silla de ruedas hasta el zoo. Eloísa no siempre se asoma. Así. Rosa Montoliu Catalán. Buenas tardes y encantada de estar aquí con todos vosotros. Mi microrrelato se titula El sabor del deseo. Como cada día, él estaba allí, la seducía con su poesía inacabada. Formaban un uno indescriptible de hilos de cerezas. Ella ponía sus labios en una y él también las ponía. Se enredaban sus cuerpos con la fruta fresca. El encuentro los poseía, era un rito alocado de colores, medias, encajes, sedas. Como un acto de amor, él se acercaba, dejaba caer sus manos cóncavas sobre la fruta, la cogía y se la ofrecía a ella. Los sabores entraban en sus bocas, los paladeaban y resurgía la magia como el primer día. Y seguían por fuera, resbalando la piel con las yemas de sus dedos, haciendo lazos, recorriendo sus montículos, oliéndose con furia el aroma del zumo de las frutas, para después perseguirse por sus adentros, sus gemidos, sus alientos, sus jadeos, arrebatándose sus músculos en un gran cúmulo de placer. Y caían derramadas y alborotadas las fresas, las uvas, las cerezas, y se movía el mundo en un baile eterno, rugiendo con delirio. Renacían y mañana era una nueva fresa, o ciruela, o cereza fresca. Ensimismada, Ada pestañea, sonríe y aparta la mirada.
Amparo, perdona un segundito, Amparo. Las personas que están de pie, como no son muchos, cojan una silla de la cafetería y entrenla, si quieren, ¿de acuerdo? Gracias. Pueden pedir un Cuba Libre a cuenta del ámbito cultural. De Paco. Bueno, la siguiente es Isolina de Anta Gómez. Buenas tardes. Yo aprovecho para dar las gracias a Ámbito Cultural porque creo que esa paz que buscamos se hace con mucha cultura y unas poquitas de lentejas. Mi relato se titula La venganza de las lentejas. Estaba perdida, pero era fascinante. Tantas escaleras automáticas de subida, bajada, tantas luces brillantes y colores, que parecía estar como en una burbuja en un ambiente efervescente, feliz. La florista me regala una margarita toda amarilla. Sección vajillas. Hay cristales tan delicados que uno querría llevárselos a casa, o caerse sobre ellos y romperlos como en un estallido multicolor que produjera ese sonido tan peculiar del cristal al quebrarse en un chas, cris, cras. Vaya, alguien de seguridad. Parecía intrigado al mirarme. Pongo cara de bendita inocencia. Me ha sonreído. Sección de joyas. La favorita de mi madre cuando llega la Navidad. ¡Qué ambiente tan elegante! Pendientes que despiden luminiscencias como arcoíris. Frágiles pulseras para muñecas delicadísimas. Por cierto, ¿dónde están las Barbie y el seno tan de moda? Etéreos collares que iluminan el pecho con su calidez. Esto me lo dice la dependienta, que es muy amable y me deja probar uno. Sí, se nota cierto calorcito al ponerse esas piedras rojas, verdes. ¿Serán los famosos rubíes zafiros? Hija, ¿dónde estabas? De aventura en el Corti. Pero solo tienes 8 años. ¿Sabes qué? Esta noche para cenar, lentejas. No, mamá, lentejas no. Seré buena, lo prometo. Nuestra siguiente finalista viene de Castellón y se llama Rosa Yuc. Buenas tardes a todos y gracias, Amparo. Mi microrrelato se llama Delicadeza. Un desolado rincón y la indecisa oscuridad, una vez más, silenciosos testigos de su codicia. Pero esta vez el brillo de sus ojos declaraba otra cosa. Robert encontró a la bella Violet sumergida en las nieblas de su demencia, donde todavía podía escuchar el fervor de su público. Sonriente, lo recibió en su camerino secreto. Golpeó el techo del carruaje con su bastón. Una vez detenido, se apeó, cubriéndose el rostro con su capa. De sus ropas goteaba la sangre aún caliente, se diría que con vida propia. Con ternura maternal, la ondeó en el aire, acomodándola con parsimonia en el mullido asiento del coche, sin prestar atención a las manchas sobre las delicadas sedas de los cojines y a sus lustradas botas llenas de barro. La botella de ajenjo vacía seguía agarrada a su mano lánguida. La noche se engulló la escena. En Wolf Wall Street no volverían a repudiarla. La tisis y verse expulsada del mundo por sus propios compañeros de aventuras etílicas ya pesaban suficiente. El cochero reanudó la marcha a toda velocidad por la esquina de Osborne Street y Brick Lane, sin detenerse hasta el palacete en Kensington Gardens. Las aguas volvían a su cauce. Gracias. Ginés Vera Pellido. Buenas noches a todos.
Mi microrrelato se titula Augusta y está dedicado a Paloma. Presumía, frente a sus congéneres del club de costura, de haber leído todos los libros de La Rinconera. El tiempo le cundía, decía. Los maridos le duraban poco y sus vástagos hacían vida independiente muy deprisa. No hubo deje de nostalgia, acaso de tedio. Tampoco se decidía a mudarse, le tenía aprecio a su loft de seda. Esa misma noche cayó preso un mosquito de anteojos literarios, barba de 3 días y acento porteño. Intentó desenredarse maldiciendo por llegar tarde a su máquina de escribir. La viuda salió artera, dispuesta a perdonarle la vida a cambio del inicio de un capítulo, de una novela o de un relato hipnótico. Secretamente anhelaba haber capturado a su Serezade particular. El flaco, resignado, carraspeó. Cuando despertó el dinosaurio, ella le inoculó el veneno sin miramientos. ¡Qué plaga!, se quejó. Otro microrelatista. Muchas gracias. Petra Didinger Biermann. Buenas tardes a todos y agradecer la asistencia. Mi relato se llama Rapto. Volví medio siglo después a ese lugar. Solo recuerdo grandes árboles y aquel hombre alto y simpático. Era una hermosa calle bordeada por tilos. Recorrí con pasos lentos toda la acera. Reconocí las edificaciones con sus ventanales a ras de suelo, desde donde aquella mujer me vio sobre los hombros del sospechoso. La calle emitía paz. Nadie diría que aquel entorno era propicio para raptar a niñas, llevarlas al cercano parque y asesinarlas tras haberlas violado. En esos tiempos revueltos de posguerra, el cuerpo de policía del Estado todavía no estaba bien organizado. Aquellos ojos que levantaron mi mirada fueron decisivos. Yo era una niña hambrienta, y cuando el hombre me ofreció golosinas y una muñeca que tenía en su casa, me derretí como un terrón de azúcar. Me levantó y me colocó en lo alto de su cuerpo. Yo disfruté de la nueva perspectiva, cuando nuestra vecina gritó como una loca, ¡Mi hija! ¡Mi hija!, tan fuerte que alarmó al hombre, que me plantó sobre el suelo y se alejó corriendo. El siguiente se llama Juan Aguilera Rodero. Buenas tardes. Mi relato se llama Juguetes. El estruendo de los fuegos artificiales fue monumental. Aquel ruido me pilló desprevenido, haciéndome encoger sobre mi cuerpo menudo, propio de un niño de 3 años. Y en un inútil intento de huir de aquel susto, me llevé las manos a los oídos, momento en el que se me escapó el globo que con tanta ilusión venía sujetando. Todo el mundo permanecía embobado con la estela de colores que dejaban los cohetes al explotar. Sin embargo, contemplaba triste cómo mi globo, el juguete más preciado que podía existir para un niño de 3 años, se escapaba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Y rompí a llorar amargamente. Bueno, la verdad es que lloraba como si no hubiese un mañana, ante esa pérdida tan irreparable para mí. De pronto, otro niño se me acercó, y en ese idioma que tan solo los pequeños entendemos, me preguntó si quería jugar. Traía entre sus manos un redondo y precioso balón. A mí, claro está, se me pasó el llanto de inmediato, y le dije que sí. ¿Cómo iba yo a renunciar a jugar al balón si es el juguete más preciado que puede existir para un niño de 3 años? Gracias. Inmaculada Alonso Rovira. Bueno, Inmaculada a la hora de comer nos ha llamado diciendo que salía, vamos, que estaba indispuesta y que no podía venir, pero que le gustaría que alguien leyera
cáncer o yo. Y al final te atreviste, te asomaste muy sutilmente dándote a conocer. No sabía aún tu nombre, me pareciste grosero, rastrero, deforme, pero te adueñaste de mi parcela. Tuve que aprender tu nombre y apellidos, y tuve que soportarte día tras día. Eras silencioso, pero de esos silencios que gritan fuerte, que queman el alma. Un silencio que observa de lejos cómo te vas arrastrando y recogiendo el poco aliento de la pequeña brisa que te envuelve de vez en cuando. Sé que no marcharás nunca, tu ego te lo impide. Sé que serás mi sombra. Mientras sigas sintiendo el roce de la brisa, los respiros que me otorgo, sabré que podré olvidarte en ocasiones, que me obligaré a que se vayan espaciando cada vez más los olvidos, hasta perderte. Mi ego también me lo pide. Conchi Sirgado Gómez. Hola, buenas tardes. Mi microrelato se titula Historias de un sonámbulo. Es el momento del día en el que el sol se pone su mejor pijama y duerme entre nubes de algodón, y en el que la luna, deseosa de brillar, ilumina la ciudad para esos gatos callejeros que rondan las calles de madrugada. Quizás tú y yo fuimos eso, dos gatos callejeros que al mirarse se despreciaban, pero continuaban caminando juntos, buscando un alimento por el que pelearse después, sin importar la violencia usada. Me tambaleo sin poder enderezarme, gritando que no se defiende la justicia, pero, como solías decir, la justicia no existe. Pienso en la posibilidad de marcharme, mientras deambulo entre edificios buscando a alguien con quien escribir un mejor final. Mi historia ya ha sido narrada, y esta vieja colcha ya no tiene más huecos donde bordar retales del pasado. Supongo que estoy harto de medias lunas que nunca eclipsan. Quizás fuimos gatos callejeros, dos nocturnos que se mecían al amparo de la noche, mientras guardaban la llave de la ciudad, sin comprender la magia que encerraba hasta que sintieron la necesidad de odiarse. Elena Casero Viana. Sí, es inusual porque no había sucedido, pero también se ha excusado Elena diciendo que no se encontraba bien, entonces lo va a leer María Benet. El microrelato de Elena Casero se llama Un director excepcional. Entre tanto llegaban las fiestas, Joaquinín afinaba la batuta de madera al compás de los sonidos que llenaban su pobre cabeza. Recorría la acera de su casa, el bajo donde su madre regentaba la mercería, dirigiendo la imaginaria banda al ritmo de su caminar renqueante. Se marchitaba en las tardes invernales, sentado junto al mostrador, enredando encajes y desenredando hilos, sonriendo a las clientas con ese aspecto bobalicón que le conferían sus ojillos achinados, jugando a guerra de botones e instruyendo a imaginarios músicos. Con los primeros olores primaverales, cuando el azahar impregnaba el ambiente, la calle era bullicio y el ruido de las tracas nos exaltaban a todos. Joaquinín rebendecía sintiendo en su mente las notas de los primeros pasodobles que no tardarían en sonar. Y asomaba a la acera y esperaba con ansia. Y en cuanto la banda aparecía por el rasero de la calle, él salía cojeando y se ponía al frente para pasar por delante de la droguería, porque todos sabíamos que la primavera estallaba en su frágil cuerpo cada vez que Loli, la exuberante droguera, lo apretaba contra su pecho. Cuando en las maratones estás en el 21 ya te animas, dices, ya estoy en la mitad. Yo cuando era joven, y eso es la prehistoria, pues y corría maratón, al llegar al 21 ya o te ibas a casa o decías, llego, aunque sea delante del coche escoba. Estamos bien de tiempo y en la mitad de la maratón. Adelante. Jesús García Lorenzo.
Buenas tardes. Mi microrelato se titula La mirada. Andrés atravesó el umbral. Cada día imaginaba cómo sería estar al otro lado de aquella puerta. Luego, terminado su almuerzo, volvía a su monótono trabajo. En esta ocasión no lo dudó. Nada importaba la comida. Con miedo, pero con una férrea voluntad se introdujo en el interior. Muchos años anhelándolo y por fin allí estaba. Una vez dentro, su mirada recorría cada rincón y sintió un deseo irrefrenable de recorrer todos aquellos pasillos tocándolo todo. Señor, por favor, ¿me alcanza aquel de allí arriba? Los ojos abiertos de Andrés miraron la cara pecosa de una niña que señalaba con su dedo índice un libro situado a la altura de su cabeza. Al cogerlo, admiró su dibujo de la portada. Un tirón de su cazadora le indicó el deseo de la niña por tenerlo. ¿Es bonito?, preguntó mientras se lo daba. No lo sé, no lo he leído. Observó cómo la niña corría al lado de su madre con el libro entre sus manos. Andrés salió a la calle con los ojos inundados de lágrimas y con la firme promesa de aprender a leer. Juan Antonio Parisi Martínez. La sorpresa. La noticia había corrido como el reguero de pólvora. En la reunión de esa noche del Comité Pro Derechos Humanos se iba a presentar una gran sorpresa. El foro estuvo completo. Los 3 periodistas del pueblo que siempre se hallaban con otros asuntos, en esa ocasión no fallaron con cámaras de fotografiar y equipos de grabación. Todo estaba preparado. Cuando apareció el presidente, al ver la asistencia, le dirigió una sonrisa al secretario y este le contestó con un gesto complicitario como respuesta. El interés era máximo. La pregunta que se hacían todos los asistentes era esta: ¿con qué nos pueden sorprender los del comité? El secretario abrió la sesión y dio la palabra al presidente, que expuso lo siguiente: en esta reunión de hoy vamos a debatir algunas cuestiones de interés general, lo cual no tiene por qué sorprender a nadie, ya que en caso contrario no haría falta reunirnos. Por ahí se ha dicho que hoy había una sorpresa. Pues bien, esa es que aquí, señores, no hay sorpresa, porque vamos a trabajar con la seriedad que a este Comité Pro Derechos Humanos se le debe exigir. Muchas gracias por su asistencia. Marisol Puche Salas. Buenas tardes. Mi relato se titula La casa elástica. Es curioso ver cómo mi casa puede hacerse grande y pequeña a través de los años. Cuando la estrenamos era inmensa. Conforme la fuimos llenando, encogía alegremente. En el paciente estucado de las paredes del pasillo se guarecían las risas provocadas por la algarabía de aquellos juegos que poco a poco iban tomando terreno hasta que algún mando superior ponía orden en aquel cuartel. Poco a poco, como se despega un adhesivo, a cámara lenta va amainando el jolgorio y cuando te quieres dar cuenta empiezas a sentir esa sensación de amplitud. Otra vez es inmensa. Pero hoy noté que el pasillo se estrechaba y hasta he podido oír una antigua carcajada que se asomó sorprendida para unirse a las sonrisas de ese par de chiquilluelos que me llenan el pasillo
y también los bolsillos de mis sueños. Otra vez se hace pequeña, alegremente pequeña, y conforme va encogiendo, de ilusión y amor se llena. Silvia Martínez Saborido. Buenas tardes. Se titula El Imperio. Quiso bajar de la barca que lo acercaba a tierra de un salto, con el brío de los conquistadores que poseen la tierra virgen sin pedir permiso. Era un quizá incluso antes de partir. En el instante en que sus pies tocaran tierra, no desembarcaría un hombre, sino un reino. Sentía la gloria y el poder de la misión encomendada por la mismísima reina. Traednos esas tierras, hacednos más grandes. Por la gracia de un paso, un reino se convertiría en un imperio. Inspiró profundamente. Miró a los hombres congregados en la playa, testigos del nacimiento de una nueva era. Afortunados. Tomó impulso. Sintió un destello de divinidad que irradiaba de su armadura. Los cronistas describirían con detalle el episodio. Lamentablemente, la desmesura de su nariz fue la primera en hollar la arena. En lugar de salvas y fanfarria solemne, se oyó un estrépito de piezas metálicas caer y rodar sin sentido sobre la arena. El conquistador miró desafiante. Ya buscaría una explicación para la masacre que ocurrió en aquella aldea y la muerte de los cronistas por unas misteriosas fiebres. La realidad de un traspié no empañaría el origen de un imperio. Carlos Rubio Garro. Buenas tardes. Palabras proyectil. Aprendieron todas las palabras milagro. Se arruinaron con la flor nacida del alfabeto maravilla. Y ahí, en la ciudad de la pluma tintada de sonetos, decidieron expresarse en la lengua de los prodigios. Un idioma, como incendios en la garganta. Un lenguaje, gacela o espina, que, mordidas sus palabras ahora celebérrimas, no era más que el calibre adecuado para quienes se sentían homicidas literarios. Vocales en su pólvora de letras y consonantes en sus gatillos percutores de versos creaban esa gramática asesina y exponencial en la que conjugaban todos los besos irregulares. Comprenderás, lector de grietas o pantera de tiza, que leían los libros en equilibrios de su condena, con esa deuda de morir como las dríades o como Cristo. Tuvieron su evangelio hecho dialecto de la perfección. Era su creación oral sagrada. Una vez decidido el reglaje de su lengua, quisieron hablarse con sus versos hechos universos de balas. Fue él quien pronunció el primer sonido. Cuenta la leyenda que ella cayó fulminada. Sangre y mitología brotaban de su oído. Este fue el origen del concepto palabras proyectil. Él aún intenta suicidarse a diario, pero estas palabras no admiten la autoejecución de quien las pronuncia. Juan Manuel Ferrandiz Sarazúa. Buenas. A ver, mi microrrelato se llama El conflicto. Amor omnia vincut. Un día, los dioses supremos tuvieron una gran pelea. El dios del bien y el dios del mal comenzaron a pelear, hasta casi llegar a las manos, como si de simples mortales se tratasen. Te mataré, exclamó a gritos el dios del mal buscando asustar a su rival. Te amaré, respondió el dios del bien sin asustarse. Inmediatamente, el dios del mal corrió asustado ante tal adversidad. Estaba derrotado.
Eduardo Martínez Vidal. Buenas tardes. Miedo al blanco. Llevaba rato observándola. Sabía que no solo no era correspondido, sino que era completamente ignorado. Su mirada se enfrentaba a aquel universo blanco que tenía frente a sí, y siempre le pasaba lo mismo. Le cerraba comenzar. También sabía que en cuanto comenzara no podía volver atrás. Debería continuar. No se daría por satisfecho hasta que aquellos ojos que ahora ninguneaban brillaran bajo el control de su mano. Aquel paraje níveo, yermo, cruel, estaría a su merced una vez más. Sería una suma de blancos, grises y negros, con multitud de matices, con las sombras y luces justas. Cogió con metódica calma el lápiz de grafito, remiró la foto con el rostro que le servía de modelo y comenzó a marcar con suavidad líneas en el papel, que al principio no parecía tener sentido. El silencio se rompió con algún murmullo de admiración entre sus alumnos del estudio de pintura, ante la rápida sucesión de trazos y la lenta pero inexorable aparición de los rasgos de la cara de la joven que retrataba. La precariedad del primer boceto desapareció bajo los rasgos seguros y decididos. La temida superficie blanca se transformaba en un maravilloso retrato. Muy bueno. María Armero López. Buenas tardes. Mi microrelato se titula Ser recuerdo. Tenía la mirada perdida y la sonrisa ausente. El rictus de hastío la serenidad le acentuaba. Solía pasar su tiempo en la misma plaza, ajeno a cuanto le rodeaba. Durante el día quedaba su sombra proyectada en la grava, y por las noches el titileo de farolas de gas hacía bailar su hermética figura. La gente pasaba por su lado. Todos le ignoraban. A mí me hipnotizaba. Fueron muchas las horas que, embelesada, contemplaba su templanza. Era un ser maravilloso, la perfección en su más tangible naturaleza. ¿Cómo es que los demás no lo notaban? Me volvía adicta y cada día que pasaba me enamoraba más de su frialdad. Mi obsesión fue el enigma que escondía su pétrea postura. Dejé de comer. Se me olvidó cómo respirar. Mi rutina carecía de sentido si no la compartía con su presencia. Tan intenso era mi anhelo que mi alma quemaba. Quería ser él, para vencer al tiempo. Quería huir de la muerte y derrocar al veneno del olvido. Le admiraba por hacer de su mortalidad algo eterno, porque la vida queda manca de finales si le robas el sinsentido al silencio. Quería ser él, estatua perenne. Quería ser recuerdo. Gracias. Margarita Agueras Moreno. Buenas tardes, mi microrelato se titula Soledad. Los débiles rayos de sol otoñal difuminan su luz entre las hojas marchitas del parque formando una alfombra cromática. Los novios retozan su amor, los viejos respiran la tibieza del aire, los niños juegan ajenos a la melancolía idílica del entorno y yo paseo mi soledad por las avenidas de un parque que se deshace de un follaje molesto y marchito. Los pájaros me sobrevuelan y trinan desbordados por una tarde que languidece igual que yo. En los parterres apenas sobreviven las flores atemporales, como en un intento vano de colorear el otoño incipiente. Pero ahí está ella, la rosa de otoño, sola y radiante, exhalando perfume y color, desafiando a su entorno y la naturaleza. Y entonces sonrío. Me reconforta saber que mi soledad es elegida, igual que la de la rosa, que elige vivir aislada en vez de marchitarse y morir. Es mi aliada, mi ejemplo, mi guía. Me levanto del banco del parque, recorro la avenida. Bajo mis pies, la hojarasca marchita se deshace, como mi soledad elegida. Cuando llega la flor, no está. Alguien la ha arrancado de raíz, diseminando sus delicados pétalos por la tierra seca y rojiza. Ahora la soledad es solo mía.
Blanca Villanueva. Gracias. Manicomio. Se inauguraba por fin el nuevo hospital para enfermos mentales. Las autoridades presentes se mostraban muy satisfechas, pero todas evitaban mencionar que habían pasado 12 años desde el lejano día cuando se puso la primera piedra. El edificio era funcional y dotado de las más modernas instalaciones, dado el especial cuidado clínico de los enfermos a los que estaba destinado. Al finalizar el acto, el alcalde, con engolada voz, anunció que en breve se procedería al traslado de los pacientes desde el manicomio de Santa Eulalia, que desde hacía casi un siglo había sido el único centro de acogida y atención para estos enfermos. El día previsto, una caravana de coches oficiales precedía a las ambulancias. El antiguo hospital se encontraba a las afueras de la ciudad, semioculto detrás de unos enormes eucaliptos. Al apearse de los vehículos, encontraron un edificio en estado lamentable. Varias vigas apuntalaban los costados y tras las rejas de las ventanas, que alguna vez fueron verdes, solo se distinguía la silueta de dos sanitarios. La puerta principal, abierta de par en par, mostraba un oscuro interior. Colgado del quicio pendía un cartel en el que las autoridades leyeron con dificultad: se necesitan locos. José Vicente García Torrijos. Buenas tardes. El gran viaje. La luz apareció y supe que había llegado el momento de abandonar aquel purgatorio oscuro y húmedo, donde moraba envuelto de paz, acogido, donde la memoria no se había inventado y los recuerdos morían atrapados en lo que dura un sueño, donde me sentía liviano, como flotando en un colchón de gelatina, sin preocupaciones, sin miedos, donde simplemente estaba. Un brusco cuerpo llenándolo de un tiempo de dolor y placer. Aquella luz me llamaba con una intangible fuerza sobrenatural y me había arrastrado por un camino plagado de aguas torrentosas. Sí, ese era el final a todo cuanto había conocido. Mi hora había llegado. Frágil y entregada, mi alma anhelaba atravesar aquel resplandor que se agigantaba a cada instante, llamándome, tirándome de mí. Un miedo ancestral me inundó el corazón al sentir que el tiempo de los milagros había terminado, y me dejé ir. Traspasé la luz. Un intenso brillo cegó mis pupilas. Un coro de seres blancos danzaba alrededor. Entonces alguien comenzó a golpearme. Fue aquel instante, sucio, agotado, con los pulmones recién abiertos al llanto, mientras me colocaban sobre el tierno pecho de mi madre, cuando tuve conciencia de que había nacido. Carmen Carrasco Ramos. Buenas tardes. El cuadro. Lord Spencer se hallaba en el amplio salón de su mansión ante el retrato de su difunta esposa, Lady Elizabeth, mujer dominante, posesiva, cuyos celos le hicieron la vida imposible. Se casó enamorado, pero con el tiempo aquella pasión fue apagándose. La muerte prematura de ella fue su liberación. Joven aún y lleno de vida, conoció a una muchacha que poco a poco conquistó su corazón tan necesitado de amor. Convencido, le propuso matrimonio
y ella, igualmente enamorada, aceptó haciéndole el hombre más dichoso del mundo. El destino le brindaba una segunda oportunidad. Pero leal a la memoria de su primera esposa, creyó un deber moral comunicarle su futuro enlace y la llegada a la mansión de una nueva Lady Spencer. Y ante el retrato, fue abriéndole su corazón pleno de felicidad. Los ojos de Lady Elizabeth parecían brillar peligrosamente en la oscuridad del salón. Y de pronto, el cuadro se descolgó, cayendo sobre el pobre Lord Spencer. A la mañana siguiente, los criados hallaron su cadáver tendido sobre un charco de sangre a los pies del retrato, el cual permanecía en el mismo lugar. Pero en los ojos de Lady Elizabeth brillaba un destello de triunfo. Silvia Horta Cruz. Buenas tardes a todas y a todos. Mi relato lleva por título Primera ausencia y está escrito pensando en todos los niños y niñas que en estos días, por motivos ajenos a ellos, están sintiendo su primera ausencia. Con 2 años y 7 meses, los dedos de las manos no miden más de 3 centímetros. Son como pequeñas pinzas. En este mismo instante, los dedos de la mano derecha de Mazen han dejado de hacer presión y su peluche ha caído a la gravilla. Va quedando atrás. Cansadas suelas de zapatos de diferente número van manchando la piel de algodón del blando objeto. Pronto un niño, arrastrado del brazo de su padre, repara en él. Mazen se despierta. Está molesto. Tiene el culo frío porque su pañal está empapado. Le escuece. No ve su peluche. No está en su carro. Mira su mano. La levanta asombrado. Las pinzas han fallado. Escupe su chupete, abre la boca, coge aire. Varios segundos de grito mudo. Ya. Ahora comienza el agudo sonido. Se empieza a poner rojo. Llora, con lágrimas. Se sofoca. Le caen los mocos, las babas. Su rostro ya está totalmente enrojecido. Grita cada vez más fuerte. La mano de su madre, que empuja el carro, le acaricia la frente. Pero no para. Nadie para en el camino. No hasta llegar al final. 2 años y 7 meses. Mazen ha sentido la primera ausencia. Querubina Meroño de la Riva. Buenas tardes. La fiesta de la espuma. Oiga, sí, es a usted. Perdone que le moleste. He oído que es policía y además tiene cara de listo. ¿Me puede ayudar? No tengo a quién acudir y estoy desesperado. Ya hace una semana que mi hermano ha desaparecido y no sabe usted la pena que arrastro. Estábamos tan unidos. Sí, se ha buscado por todas partes y ha sido inútil. La última vez que lo vi, supongo que en la fiesta de la espuma, aunque no recuerdo bien, lo confieso, estaba un poco mareado. No tengo ninguna foto suya, pero los dos somos idénticos. ¿Sospecha? Sí, claro, la gente comenta cosas, que si anda colgado por ahí, que si se encuentra tirado por alguna esquina, que si ha volado como el viento. Hasta hay alguno que habla de otra dimensión. Créame, como no aparezca pronto, cambiará totalmente mi destino. Me veré degradado a limpiar el polvo, o aún peor, a bruñir la plata hasta que cubiertos de suciedad se deshagan de mí. Muchas gracias por escucharme, y si lo encuentra, le prometo que sus pies nunca pasarán frío y tendrá la eterna gratitud de su humilde servidor, un solitario calcetín desvalido. Sergio Martínez Sahagún.
días. Mi relato se llama Noviembre. Este tren que te cruza, te llega, te tumba, te destroza el alma y se vuelve a ir. Este autobús de destino incierto, este parque lleno de vida, este banco escondido bajo un árbol, este castillo que me haces visitar. Te quiero por volver, pero odio tu tardanza. Incertidumbre, no saber si seguimos paseando el otoño o el invierno azul ha entrado por sorpresa. Yo sigo con mis inocentes cartas que nunca llegan, y tú con tus abrazos que abarcan kilómetros. Te perdono, pero no olvido, ni te olvido. Te juré 1000 veces darte mi vida, pero me buscaste en otras clavículas, mientras yo nadaba en botellas de ron. Son las consecuencias de quererte a lo loco, porque cualquiera con un poco de cordura te hubiera arrancado de su diario, de cuajo, sin remordimiento. Pero recuerdo la manera con la que me hiciste temblar, como las hojas antes de caer de su árbol en otoño, como la hoja de rocío que rompe el espejo al cielo. ¿Y qué hago contigo, noviembre, si te sigo odiando? Vuelve a derrumbarme esta ciudad, a sudarme las sábanas, a besar esta gelidez, a morder por mí. Aléjate y ven, tiémblame una vez más. Guillermo Sancho Hernández. Bona vesprada, voldria dedicar aquest xicotet relat a Lola i Antonio, els meus pares, i a Maria i Clàudia, les meves filles. El microrelato se titula Continuidad y espero que les guste. Quiso demostrar, como en un juego de alquimia, la magia intrínseca de las palabras. Para ello escogió unas cuantas del diccionario académico, las midió de un vistazo y las pesó con sus propias manos. Luego, con un gesto amable, las sacó a pasear más allá de los muros de su contexto. Estando ya al aire libre, invitó a las palabras que no hubieran coincidido antes entre sí a que se presentaran, para romper el hielo. Las agudas fueron las primeras que se animaron a participar en el experimento, y enseguida lo hicieron todas, incluso las más esdrújulas. Entonces él, convencido, mezcló en la probeta de su escritorio aquella colección multicolor de artículos y preposiciones, de sustantivos, adjetivos y adverbios, de voces, significantes y significados, y la dejó reposar. El cuerpo resultante, recién nacido pero todavía ignoto, late en una cuartilla arrebatada a una vieja libreta de cuadros. Es un manuscrito que, doblado por la mitad en el bolsillo izquierdo de la chaqueta de su autor, ha viajado hasta su destino. Ser leído de corazón, una tarde de noviembre, ante un distinguido público que, quizá consciente de estar asistiendo a un suceso breve pero extraordinario, aplaude, casi de inmediato. No lo voy a tocar por si acaso, porque me parece que el siguiente también es alto. Vicente Benedicto Hernández. Alto, si no es igual a las sí. Buenas tardes. El título del relato es Meditada reivindicación. Ramiro, mientras apuraba su vaso de leche con galletas en compañía de Luisa, inquieta niña de 2 años, acomodándola en su regazo y estresándola en su pecho, comenzó a pensar en voz alta, alentado por esos labios de angélica compostura, empeñados en no despegarse de la tetina del biberón. Cuando tenía tu edad, seguramente hacía como tú. Unos llantos, una sonrisa, cualquier frase al azar y todos a mis pies. No es cuestión de pelusilla, mas como bien sabes, después de un pesado día, me veo teniendo que cuidarte hasta la hora de la cena. Me encanta tu compañía, leerte cuentos, pero
me siento utilizado. Incluso los fines de semana, cuando vamos al parque, todos juntos, en tanto mis amigos se divierten, me insinúan que juegue contigo, porque, según dicen, conmigo lo pasan mejor. Comprendo que papá y mamá estén cansados, pero yo también lo estoy. Bueno, lo que falta. Ahora no me pongas carita de pena. Mi olfato está percibiendo lo que sucede, mas no seré yo quien te cambie el pañal. Soy muy escrupuloso, lo reconozco. Será cosa de la edad. Te recuerdo que mañana cumpliré 8 años, hermanita. Marichu Fernández Fernández. ¿Se leyó? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Tengo mucho gusto de estar aquí porque no es la primera vez que estoy, pero nunca de finalista. Soy mexicana, por si notan algo. Hago la aclaración. Yo estoy muy contenta. A ver. El microrrelato se llama El Cambio. Me lo cruzaba por las mañanitas cuando ambos íbamos al trabajo. Siempre vestía modesto, pero aseado, bien peinado, y me decía, buenos días, con gesto galante. Seguíamos nuestros caminos, él al negocio del ministerio, yo a mi pequeña tienda de ropa para señoras. Hoy le vi despeinado, la corbata torcida, regresaba a casa con paso vacilante, oliendo a tequila, y con voz estropajosa me dijo, hola mamacita, qué buena estás. Y siguió con la mirada perdida. Le había tocado el gordo de la lotería. Gracias. Alberto Pérez Sálava. Hola, muy buenas tardes. Mi relato se llama La relatividad y el empleo. Hacía poco que había vuelto del extranjero y la sorpresa que se llevó fue mayúscula. Estaba deshaciendo la maleta cuando lo llamaron para trabajar. Sea puntual, añadieron. Se trataba de algo sencillo, pero bien remunerado. Ya no tendré que volver a irme del país, se dijo. Al día siguiente, la ciudad era un caos. Los semáforos estaban estropeados. Los autobuses impuntuales. Finalmente, se presentó en el lugar para la entrevista, aunque con el tiempo muy justo. Debo comunicarle que, desgraciadamente, no ha pasado el proceso de selección, le dijo la recepcionista. Perplejo, insistió en hablar con el gerente. Este se presentó al cabo de media hora de espera. Siento mucho decirle que no ha llegado usted a tiempo y hemos tenido que concederle el puesto a otra persona, argumentó. Ustedes me convocaron a esta hora. El gerente tan solo se disculpó y sin más respuesta desapareció tras una puerta. Volvía a estar como al principio. El esfuerzo de todos esos meses echado a perder en menos de un minuto. Triste y apesadumbrado, se fue a casa a las 11 mientras el reloj de la plaza marcaba las 12 campanadas. José Carlos Llorens López. Para mí también es un placer estar aquí por tercera vez. Deseo incontenible. La lluvia no dejaba de atormentarme. Revolviéndome entre las sábanas intentaba pensar que me cubrían varios metros de hormigón y me protegían de esas insufribles sombras. Se empeñaban en cruzar el techo de mi habitación. Un relámpago cegador inundó el cuarto y la taquicardia me hizo congelar el tiempo tanto como mi respiración. Mis ojos apretados esperaban desconsoladamente un estallido de infarto
pero pasaban los segundos mucho más rápidos que los latidos de mi corazón y el estruendo no llegaba. Era tal mi estado de ansiedad que, mermado de equilibrio, tembloroso de piernas y repleto de ansiedad, conseguí llegar al baño, sentarme y liberar literalmente el resto de mis agotadores esfuerzos. Cogí la libretita del control de insulina y comencé a escribir intentando compensar el pánico. Un espeluznante relato cobraba forma y línea tras línea me aterraba a mí mismo, hundiéndome en la taza. Enfrascado en el texto descubrí que no quedaba más papel. No, de ese no, del rollo. Creo que me desmayé por completo y aparecí en mi cama. Mi madre leía curiosa lo que ponía en aquella hoja. Ya no queda papel. Ojalá estuvieras aquí, mami. Cuando cumpla 7 años, espero llegar al estante. Cristina Rocher Robaina. Baja por maternidad. Estaba nerviosa. Después de meses de baja, volver al despacho no suponía un trago fácil. Tomó aire y franqueó la puerta del portal. ¿Sería capaz de conservar su trabajo y cuidar de Mateo? Supo que algo no iba bien en cuanto se abrieron las puertas del ascensor. Federico Carbonell, socio director, gesticulaba nervioso junto a varios agentes de la Policía Nacional. ¿Qué ocurre, Pilar?, preguntó una de las secretarias. Vanessa, el juez Trujillo ha ordenado que se registren las oficinas por el caso ese de corrupción del conseller de urbanismo. Oye, ¿ahora qué caigo? ¿No era tu cliente? No, yo solo ayudé a Federico en temas puntuales. Papeleo, ya sabes. Se dirigió hacia su despacho hecha un manojo de nervios. Revolvió frenética los papeles apilados sobre su mesa hasta que dio con la carpeta azul. Lanzó un suspiro y la metió en el bolso. Señorita, no puede estar aquí. Lo siento. Sonrió a la gente y se encaminó velozmente al ascensor. Una vez en la calle respiró aliviada. Estaba lista para volver. Gracias a la carpeta azul, Federico no pondría ninguna traba a su petición de reducción de jornada. Leonardo Albert Casado. Buenas tardes a todos, o buenas noches casi. Mi microrelato se titula Catalepsia. El féretro iba desequilibrado. Lo llevaban a hombros vecinos de estaturas diferentes. La escalera de acceso al cementerio hacía ángulo. Al bajarla, uno resbaló. La caja cayó, se abrió, el cadáver salió rodando hasta golpearse la cabeza con un pilar de la puerta, resucitó y comprendió qué pasaba cuando vio a su mujer vestida de luto. Se abrazaron con mucho cariño. Los vecinos hicieron una fiesta promovida por el ayuntamiento, pero sufragada por ellos. Días después, volvió a morir. Los 4 que llevaban el féretro eran de la misma estatura. Cuando llegaron a la escalera, la viuda gritó ¡cuidado! E inmediatamente se avergonzó de su comentario. La gente lloraba por fuera, pero reía por dentro. Debido a la lluvia, ocurrió lo mismo. Uno resbaló, cayó en el ataúd y volvió a resucitar. La mujer se alegró, pero no tanto. Todos lo celebraron, pero menos, y no todos. Al morir por tercera vez, lo dejaron a la intemperie. Pasado un mes, lo dieron por muerto. Al enterrarlo, nadie resbaló. Los vecinos hicieron fiesta de nuevo promovida por el ayuntamiento, pero sufragada por ellos. Recordando la primera vez que resucitó, o la última que murió, daba igual. Lo importante era la fiesta.
Bueno, llegado a este punto hemos terminado con 42 microrelatos. Vamos a entregar estos trofeos y quede muy claro que se ha hecho con absoluta transparencia. Primero con absoluta transparencia y en segundo lugar con la mejor intención. Suerte a los afortunados y a los que no, os esperamos el año que viene. Los que quieran y sobre todo los premiados, les rogamos, cuando reciban el trofeo, deberán de volver a leer su microrelato, por favor, y luego al final, pues si quieren ponerse aquí detrás, haremos la foto de familia medallera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿quién va a entregar la medalla? Y primero, y quien entrega, porque ya una vez, si queréis lo explico, al final de las otras ocasiones decíamos el nombre de quien entregaba el trofeo, pero como ya se había dicho al ganador, se llamaba un jaleo aquí y no se oía, entonces lo hemos cambiado. Bueno. Pero tienes que decir quién lo entrega, porque si no, ¿para qué lo hemos cambiado? Lo iba a dejar eso. Bueno, esta es la medalla de bronce, la va a entregar Paco. Vale. Bueno, la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de la Comunidad Valenciana, clave. Reunidos el jurado del cuarto certamen maratón de microrelatos para la calificación de los 42 finalistas y concesión de las medallas de oro y plata y bronce, compuesto por Juan Luis Bedins, Francisco Ponce, Amparo Andrés y Elias Urterio, acuerdan por unanimidad otorgar el galardón de bronce al microrelato de título El Olmo, de cuyo autor es José Miquel Lerma Marín. Enhorabuena. Habíamos hablado por teléfono para la cita, pero no para decirte lo que... Pues aquí te entregamos la medalla de bronce. Pues muchas gracias, es la primera vez que he participado y desde luego para mí esto ha sido una auténtica gozada el estar con todos vosotros. Y esperemos, pues no sé, que otro año pues a lo mejor nos volvemos a ver aquí. Ahora vas a volver a leer el microrelato. Ah, ¿ahora mismo? Ahora mismo. Pero antes, yo quiero hablar sobre tu microrelato. Tu microrelato tiene un sentimiento muy importante hacia el Olmo. Cuando la Pepa, cuando hicieron la Constitución, todo el Mediterráneo, por muchas partes del Mediterráneo se plantaron muchos olmos, en la parte del Alto Palancia y en muchos sitios. Y desgraciadamente la grafiosis ha ido mermando y dejando... Ha hecho desaparecer a casi todos los olmos que presidían, en los que conocemos los pueblos de la Serranía, de la Alta Palancia. El olmo era el centro de la plaza, hasta tal punto de que en muchas plazas se llamaba Plaza del Olmo. Plaza del Olmo. Y realmente eran árboles muy viejos, eran de... Hasta de 200 años. 200, 300 o 400 años. Y desgraciadamente estos árboles que aguantaron de todo, pues llegó un momento, una plaga, la grafiosis, que parece que vino de allá de Asia y se los ha cargado todos. Y realmente estos árboles eran verdaderos monumentos a la vida, porque habían pasado generaciones. Y lo que podrían contar, Y lo que podían contar. La gente se reunía. Ahora en muchos sitios, yo conozco, han plantado tilos. Pero no tiene la misma gracia, ni el mismo decir la plaza del Olmo que decir la plaza del Tilo. Eso no... Los troncos de los olmos eran verdaderos monumentos, eran árboles que los veías y te imaginabas que
yo qué sé, allí había... Bueno, pues imaginando que tu sentimiento ha ido muy dirigido es un pequeño homenaje a estos árboles. Pues hemos pensado que pues muchas gracias. se merecía el bronce, y ya, si es el primer año y tienes el bronce, pues nada, el próximo a por la de latón, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, el olmo. Dormía profundamente, desnudo de frío, con su tronco en pie. El despertador lo llevaba dentro de sí, y cuando muy puntual sonaba, al momento despertaba, se desperezaba lentamente, y aunque al principio le costaba, pronto empezaba a cubrirse su desnudez. En la plaza era el centro de todas las miradas, pero eso a él no le importaba, y Raulo se vestía porque ya llegaba con vigor el esplendoroso sol y había de lucir su renovada copa verde. En el pueblo todos gozaban verlo despertar, pues era la señal esperada, inequívoca, de que el frío invierno, el de los grises días, empezaba a claudicar ante los cada vez más cálidos rayos de la fogosa estrella. Y eso, indudablemente, era augurio gozoso de vida y fertilidad. Tiempos llegarían para despojarse de sus hojas cuando, teñidas de amarillo áureo, se cayeran a jirones. Ya entonces volvería el letargo invernal. Siempre, siempre había sido así. ¿Y ahora? ¿Ahora no? Esta primavera no. Malos augurios es esto, se decían los lugareños. Aquel centenario olmo, tan ufano, tan lozano, no pudo con el microbiano hongo que las entrañas, desde las raíces a las hojas, le correía. Y seco, apagado sin alma, nunca más despertó. Y todo eso, no vaya a seguir que haya tomado de brillantes, por supuesto, y esa no era. Bien, la medalla de plata la va a entregar la vicepresidenta de Clave, Elena Torres. Leo el acta. La Asociación de Escritores y Críticos Literarios de la Comunidad Valenciana, Clave, reunidos el jurado del cuarto certamen maratón de microrrelatos para la calificación de los 42 finalistas y concesión de las medallas de oro, plata y bronce, compuesto por Juan Luis Bedins, Francisco Ponce, Amparo Andrés y Elias en el Eleuterio Temporal, acuerdan por unanimidad otorgar el galardón de plata al microrrelato de título La fiesta de la espuma, de la autora Querubina Meroño de la Riva. Bueno, yo le quiero dar la enhorabuena a Querubina y que nos explique un poco ese final tan sorpresivo del calcetín, ¿no? Que nos ha dejado a todos, ¿eh? ¿Quién no tiene calcetines perdidos por ahí? Todo el mundo. Enhorabuena. Bueno, es que no sé qué decir. Bueno, muchísimas gracias y bueno, voy a enseñaros. La verdad es que no me lo esperaba. La fiesta de la espuma. Oiga, sí, es a usted. Perdone que le moleste. He oído que es policía y además tiene cara de listo. ¿Me puede ayudar? No tengo a quién acudir y estoy desesperado. Ya hace una semana que mi hermano ha desaparecido y no sabe usted la pena que arrastro. ¿Estábamos tan unidos? Sí, se ha buscado por todas partes y ha sido inútil. La última vez que lo vi, supongo que en la fiesta de la espuma, aunque no recuerdo bien, lo confieso, estaba un poco mareado. No tengo ninguna foto suya, pero los dos somos idénticos. ¿Sospecha? Sí, claro, la gente comenta cosas, que si anda colgado por ahí,
que si se encuentra tirado por alguna esquina, que se ha volado como el viento, hasta hay alguno que habla de otra dimensión. Créame, como no aparezca pronto, cambiará totalmente mi destino. Me veré degradado a limpiar el polvo, o aún peor, a bruñir la plata hasta que, cubierto de suciedad, se deshagan de mí. Muchas gracias por escucharme, y si lo encuentra, le prometo que sus pies nunca pasarán frío, y tendrá la eterna gratitud de su humilde servidor, un solitario calcetín desvalido. Bueno, y ahora ya la sorpresa final, la medalla de oro que la entregará María Benet. Leo el acta. Asociación de Escritores y Críticos Literarios de la Comunidad Valenciana, clave. Reunidos el jurado, el cuarto del certamen maratón de microrrelatos para la calificación de los 42 finalistas y concesión de las medallas de oro, plata y bronce, compuesto por Juan Luis Bedins, Francisco Ponce, Amparo Andrés y Elia San Eleuterio, acuerdan por unanimidad otorgar el galardón de oro al microrrelato de título Manicomio, de autora Blanca Villanueva García. El tema de los microrrelatos, pero lo que sé se lo debo a Elena Torres. Bueno, hay que aclarar que Elena Torres da clases, no es porque le escribiera el microrrelato, ¿eh? No. Es que ella da clases, o acláralo tú, Claro, la verdad es que yo soy profesora del Centro de la Federación Valenciana de las Aulas de la Tercera Edad y doy allí clases de cuentos y de poesía y muchas más cosas, ¿no? Y casualmente aquí hay 3 finalistas de mis aulas, por lo que estaba especialmente orgullosa. Yo muy discretamente no lo he dicho, pero bueno, ahora que ha ganado, pues la verdad es que estoy muy contenta. Blanca, enhorabuena. Bueno, pues nada, gracias. Y voy con Manicomio. Se inauguraba por fin el nuevo hospital para enfermos mentales. Las autoridades presentes se mostraban muy satisfechas, pero todas evitaban mencionar que habían pasado 12 años desde el lejano día cuando se puso la primera piedra. El edificio era funcional y dotado de las más modernas instalaciones, dado el especial cuidado clínico de los enfermos a los que estaba destinado. Al finalizar el acto, el alcalde, con engolada voz, anunció que en breve se procedería al traslado de los pacientes desde el manicomio de Santa Eulalia, que desde hacía casi un siglo había sido el único centro de acogida y atención para estos enfermos. El día previsto, una caravana de coches oficiales precedía las ambulancias. El antiguo hospital se encontraba a las afueras de la ciudad, semioculto detrás de unos enormes eucaliptos. Al apearse de los vehículos, encontraron un edificio en estado lamentable. Varias vigas apuntalaban los costados y tras las rejas de las ventanas, que alguna vez fueron verdes, solo se distinguía la silueta de 2 sanitarios. La puerta principal, abierta de par en par, mostraba un oscuro interior. Colgado del quicio pendía un cartel en el que las autoridades leyeron con dificultad: se necesitan locos.